Bueno, estamos esperando que se meta más gente aquí. Saludos a todos y vamos a empezar a calentar los motores. Si pueden, denle tap a la pantalla, a lo que esperamos aquí para que se meta más gente. Buenos días a todos. Dios los bendiga de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Pónganos la fe, Omar. Y aquí vamos a estar debatiendo, más o menos, los hebreos israelitas. Esto es unas personas que se están esparciendo a nivel mundial bien rápido. Es como un evangelio increíble. Y aunque pues ciertas cosas que ellos dicen es verdad, hay otras cosas que ellos dicen que se tiene que refutar. Así que vamos a esperar a que más gente venga, y a la vez que la gente viene, pues nos vamos a preparar para comenzar este video. Saludos a todos, gracias a todos por estar poniendo los corazoncitos. Saludos de acá desde la Florida, Estados Unidos. Básicamente el video se trata, dice: la Iglesia Católica está mintiendo, con un signo de pregunta. Esto menciona IUIC Puerto Rico Camp. Y para los que no saben lo que significa IUIC, significa IUIC, que sería Israel Unidos en Cristo. Sabemos que estamos en los últimos días. Se ven muchas guerras, muchas cosas que están pasando desafortunadamente. La caída del hombre. Y pues, estamos yendo así mientras se acerca el fin, antes de que venga Jesucristo. Lo dice en 2 de Tesalonicenses 2. Lo había leído una vez. En esta vez no lo voy a leer, no voy a leer eso porque me imagino que ya ustedes saben sobre ese capítulo bien importante. ¿Verdad que sí? Entonces, pues veo que hay un buen flujo ahora. Veo que hay un gran tráfico ahora. Se está metiendo la gente. Y bueno, acuérdese que si tiene la bondad de darle tap a la pantalla, se lo agradecería. Si puede compartir el video, también se lo agradecería. Y nada, vamos a comenzar, porque veo que pues un buen grupito de gente ya se ha metido. Vamos a orar primero, antes de todo, y ponerle las cosas en la mano del Señor, que Él me use a mí como un instrumento para entregar este mensaje. Amén. Padre Santo, gracias por este día. Gracias por todos los televidentes aquí en esta mañana, los que vienen después. Bendice a todos sus amigos, todos sus familiares. Bendícelo a todos ellos, Padre Santo. Y pues, espero que este mensaje sea de edificación. Y úsame y muévete, Espíritu Santo, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret.
cuyo nombre verdaderamente en hebreo es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de tu Hijo. Gracias, Señor. Amén y amén. Y bueno, mi gente, no los voy a dejar esperando más y vamos a comenzar aquí. Amén. Voy a virar la pantalla para que puedan ver unas cositas aquí. Vamos a ver si se puede ver bien. Y como pueden ver aquí, vamos a estar repasando este video. No les conviene. No les conviene. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú te das cuenta que tú eres un hombre elegido de Dios, lo que va a pasar es que Cristo va a regresar y va a destruir la inmundicia que está en el mundo. ¿Ok? Muchas de nuestra gente somos víctimas de la Iglesia Católica. O te tocaron como un niño o te robaron con la ofrenda. Uno u otro es seguro. Te voy a enseñar por medio de la Biblia por qué las iglesias no quieren enseñar esta verdad. Right. Porque si lo enseñan, cuando ellos dicen iglesia, están hablando de la iglesia de Puerto Rico, que es la iglesia católica, que es la sombrilla de todas las otras religiones. Cristianismo, ¿verdad? Ellos predican que todo el mundo puede ser salvo, Jesucristo es un hombre caucástico, ¿verdad? Y vino a salvar el mundo. Pero eso no se encuentra en la Biblia. Pero si ellos predican que Jesucristo es un hombre negro por medio de la Biblia y que vino a salvar a su gente y solamente su gente, los israelitas, ¿qué va a pasar con la iglesia? Van a perder su poder. Y los sacerdotes sabían eso. Mira, lee esto. Este es el libro de Juan, capítulo 11, versículo 49. Ajá. Entonces Caifás, lee. Antes de yo dejar que eso se desarrolle un poco más, saludos a todos los que se han metido ahora mismo. Para los que no saben lo que estoy haciendo, estoy repasando un video de los hebreos israelitas. Está en un podcast por la aplicación de TikTok. Y en el podcast del muchacho se llama Derek Sander. Derek Sander con la X. Por si acaso lo quieren investigar y buscarlo, y tú sabes que ustedes pueden crear contenido de ahí también. Pero anyways, esto es una gente, los hebreos israelitas, lo puedes buscar, Israel Unidos en Cristo, lo puedes buscar en internet, lo puedes buscar bajo imágenes de Google, lo puedes buscar en YouTube, lo puedes buscar en todas las aplicaciones de las redes sociales y vas a conseguir algo garantizado. Ahora, la manera como este grupo ha explotado y se ha multiplicado y ha expandido es una cosa increíble. Y de verdad que pone a la iglesia en bochorno de la manera como ellos se han movido, han esparcido, han influenciado, mientras que la iglesia pues se queda en su edificio. Para que nadie se sienta de una manera u otra, les voy a dejar saber que yo soy un cristiano. Yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. De allí para allá no hay ninguna duda de eso. Ahora, sabemos que dentro del cristianismo hay falsas doctrinas. Jesús nos advirtió de eso en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Lee el capítulo 2 completo y te vas a dar cuenta en las primeras oraciones, en el primer párrafo, que hay gente que sale con una falsa doctrina, salen con falsos espíritus, con falsas cartas, como si fueran de los verdaderos. Y Jesús nos advierte, no seas movido fácilmente, no te dejes conmover, no te dejes engañar de que el día que nos vamos a encontrar con el Señor antes de ciertas cosas. Amén. Pero anyway, vamos a regresar aquí, que esta es la cosa principal en la que quiero lidiar. Ellos están leyendo la Biblia y ya hablaron y dijeron que
Cristo solamente vino por ciertas personas y que no vino a morir por el mundo entero. También dijeron que la Iglesia Católica Romana es una falsa y que debajo de esa Iglesia Católica Romana tienen sus hijas que serían diferentes denominaciones y que esas hijas mintieron trayéndonos imágenes, idolatría, para nosotros mirar esas imágenes y pensar, oh sí, así es que se ve Jesús. Oh sí, así es que se ve Dios. Oh sí, así es que se ven los judíos. Cuando principalmente nosotros, tú y yo, no estábamos ahí hace 2000 años atrás para mirar con nuestros propios ojos de lo que nos enseñan desde chiquitos a nuestros padres, a nuestros abuelos, de que ciertas imágenes que supuestamente representan a Jesús, que supuestamente representan a Dios, o que supuestamente representan a los judíos o hebreos, son verdaderamente las reales, cuando en verdad, desgraciadamente, no es. Fue supremacía de blancos quienes se adueñaron de esas áreas gracias al Imperio Romano, que después se convirtió en la Iglesia Católica Romana. Y pues ellos decidieron hacer esas cosas, desgraciadamente. En Deuteronomio y en Levítico nos habla claramente de que no hagamos imágenes de nada de lo que está en la tierra, ni de nada de lo que está en los cielos, ni que nos postremos, ni que le adorásemos. Pero la gente, como necesitan ver algo, necesitan tocar algo, pues hacen un ídolo como el Jesús en Brasil de piedra. Cuando Dios mismo está en contra de eso. No necesariamente por el aspecto supuestamente de Jesús, sino que Dios mismo nos dijo en Deuteronomio y en Levítico que no podemos hacer imágenes y declarar que eso es Dios, porque es idolatría. Pero bueno, vamos allá. Y no se olviden, mi gente, por favor, tap. Muchas gracias, se lo agradezco de corazón, que esto pues nos ayuda. Amén. Vamos a continuar aquí el videito. Uno de ellos, sumo sacerdote aquel año. En ese año era el sacerdote, ¿verdad? ¿Qué dijo? Les dijo, vosotros no sabéis nada. So, le dijo a los fariseos, ustedes no saben nada. Lee. Ni penséis que nos conviene. Que nos conviene a la nación de Israel, le conviene que un hombre. ¿Un hombre? ¿Cuál hombre? Muera por el pueblo. Jesucristo, que muriera por el pueblo. Lee. Y no que toda la nación perezca. Toda la nación de Israel perezca. So, Jesucristo vino, al propósito de Jesucristo venir a la tierra en carne, era para morir para los pecados de su nación, la nación de Israel. ¿Eh? 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Jesucristo tenía que morir por la nación, no por el mundo, la nación de Israel. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno, porque acuérdate, las 10 tribus, que es el reino del norte, se separaron. ¿De quién? El reino del sur. Había una división. Si uno lee la historia que se encuentra en 2 Reyes capítulo 12, lee. Sí, señor. Si no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios. Por eso, eso fue el propósito de que, porque los fariseos y en conjunto con los romanos mataron a Jesucristo. ¿Cómo va a ser que el mundo ahora ama a Jesucristo, obedecen a Jesucristo, pero cuando anduvo en la tierra lo mataron? No tiene sentido. Él estaba predicando revolución, ¿entiende? Él era un revolucionario para su gente. Él vino, murió
permitió que lo mataran, ¿verdad? Para los pecados de su nación. Y los sacerdotes en ese tiempo lo sabían, solo por eso fue que lo mataron. Hoy en día la iglesia católica y el cristianismo saben que ellos no pueden predicar eso. ¿Por qué? Porque se va a levantar el pueblo, la nación de Dios es Israel. Así es. So, tienen que predicar una mentira, a otro evangelio. Tengo pregunta en cuanto a eso. Y ese otro evangelio también es mencionado en 2 de Tesalonicenses 2. Hasta ahora vamos bien. No se puede debatir eso. Hasta ahora vamos bien. ¿Ve? Si estamos bajo el contexto y el entendimiento, bueno, que cubra el contexto más completo en la Biblia. No solamente ciertas partes, como le dice el americano, cherry picking. Vamos allá. El muchacho que está aquí, pues este es el que se llama Derek Sander. Lo pueden encontrar en TikTok y seguirlo para que vean más contenido de él. Amén. Ok, hay un versículo bíblico que se suele utilizar, que es el versículo de Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más. Juan 3:16. Y ese es un versículo bien común, bien. Ahora, ese versículo realmente. ¿Cómo es ese versículo? ¿Cómo va? ¿Cómo es? ¿Tú te acuerdas cómo es? Estoy fundido ahora mismo. That's fine. Pero tú conoces, pero tan siquiera tú conoces parte de eso, ¿right? Sí, claro. ¿Qué es lo que dice Juan 3:15? O 14. ¿Qué es lo que dice Juan 3:17? Esa es la pregunta. No. Porque todo el mundo dice porque el sacerdote dice, porque Dios amó al mundo y lo otro. Todo el mundo sabe eso. Cierra la Biblia. Y después cierra la Biblia, te dice, ok, ¿cómo tú te sientes ahora? Yo me siento bien porque Dios me ama. Dio a su hijo, a su hijo unigénico para que todo aquel quien él cree. ¡Damn! Ok, ahora, ¿cómo es Juan 3? ¿Viste cómo el tipo ahí sacó el damn? Porque ese verso específicamente dice: el que todo en él crea. No solamente Israel. Juan 3:16, porque Dios ha dado su... Espérate, vamos a buscarlo aquí. Vamos a leerlo aquí. Para que no haya mucha vuelta. ¿Ve? Espérate, déjame buscar el glosario porque no soy perfecto en esto. Pero hacemos el esfuerzo de meternos aquí, ¿viste? Déjame ver. ¿Sería Primera de Juan? ¿O sería San Juan? Bueno, mi gente. Espérate, discúlpenme. San Juan. Vamos a ver si es San Juan este. Vamos a ver. San Juan. 3:16. Míralo ahí. ¿Viste? Dice. San Juan. Capítulo 3. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ellos quieren usar gimnasia mental y decirte es el mundo de los judíos o el mundo de los hebreos. Ok. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿viste? Esa palabra ahí es clave. Para que todo aquel. Cuando yo te digo eso, si yo le digo eso a un hebreo israelita, ellos van a estar diciendo den, porque they want to steer you out of that word. Ellos lo que quieren es controlar el guía del carro para manejarte y sacarte del enfoque de esa palabra que dice ahí. El que todo
en él cree. ¿Ves? Ahí no te puedes hacer gimnasia mental. Ahí solamente lo que yo puedo hacer es esto. Darte una sonrisa como un falso profeta para decirte de cosas que no son. Usando gimnasia mental para engañarte ciertas cosas. Jesús vino y murió por los pecados del mundo. Pero los hebreos israelitas aquí, que son grupos o doctrinas que se concentran mayormente con la gente hispana, morenos o negros o marrones o brown e indios, más nada. A los blanquitos con ojos azules, con ojos verdes, como yo, nos llaman romanos, Ashkenazi Jews, nos llaman europeos, cáucasos, diferentes cosas así. Pero aquí mismo lo dice bien claro. Si tú te encuentras gente así predicando por las calles, te estoy armando. Te estoy dando cosas que tú puedas decir para defender tu fe, para defender tu religión y tu relación con Jesucristo, ¿ves? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ellos lo quieren hacer sonar así. Escucha. Porque de tal manera amó Dios al mundo de los hebreos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo israelita o hebreo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso no es lo que dice. Pero ellos quieren hacerte pensar en tu mente, ignorando ciertas palabras, más haciendo gimnasia mental con la palabra mundo, ignorando la parte en la oración que dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eternamente. Pero él menciona el 15, riéndose así como tú lo ves ahora mismo. Mencionó, ¿y qué dice el 15? ¿Y qué dice el 17? No, más no lo leyeron. Solamente se estaba riendo. La gente solamente se esconde detrás de Juan 3:16. Pero Juan 3:16, que si solamente Jesús murió por el mundo de los hebreos y ya, y se acabó y ya. Vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces qué dice el número 13. En Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Tremendo eso. Eso te deja saber aquí en este verso que Jesús no fue creado en el vientre de María, sino que ya él existía antes de que tuviera un cuerpo para manifestarse aquí en la tierra a través de María. Ya Jesús existía. Y cuando dicen Jesús es Dios, es cierto. Nadie, estamos en el 13 de San Juan, capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando yo veo estas poéticas referencias que hablan del Viejo Testamento y lo conectan poéticamente con el Nuevo Testamento, esas doctrinas que hablan de que si Jehová es el diablo, ya están rotas, papi, ya están rotas, ¿ve? Estamos rompiendo falsas doctrinas tras falsas doctrinas, concentrándonos nosotros mismos solos en la Biblia, en vez de estar escuchando muchos allá extranjeros haciendo videos raros y extravagantes, diciendo cosas y fábulas y cuanta cosa que te engañan. Leamos otra vez. Verso 13, en capítulo 3 de San Juan. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, aquí en el verso 15 dice, para que todo aquel que en él cree, con acento en la E. Él tiene un acento. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 15 no dice, para que todo judío que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tampoco dice, para que todo hebreo israelita que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice eso. 17. No dice eso, sino que lo dice abiertamente para todo ser humano. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos para el verso 16 en San Juan 3, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos para el 17, porque él había mencionado el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Viste? Todo bien, chévere, bajo el entendimiento que se está leyendo en la Biblia claramente, sin ninguna gimnasia mental como estos caballeros están haciendo aquí, que está muy mal. Vamos allá. Exacto. Tienes que decirme cómo es. Sí. Eso es lo que la cosa es que te dicen una porción y ya eso es clave para todo el mundo. Pero no, así no es. Lee. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, vamos a ir parte por parte. ¿Quién es Dios? Ve a Lucas 1 y 68. ¿Viste lo que él hizo? Él no rompió parte por parte esa oración que acabamos de leer. Ahora quiere brincar
a otra parte del libro. Gimnasia mental para tratar de hacer un punto. Y si hago gimnasia mental, ¿verdad que sí? Si hago gimnasia mental, ¿verdad que sí? Si hago gimnasia mental y traigo otro verso de donde no es, pues la gente me va a creer. Eso es lo que el muchacho está haciendo aquí, desafortunadamente. Ay, Señor Jesucristo, ayúdanos y danos discernimiento. Porque una cosa yo te voy a decir, Satanás, el rey de este mundo, por un tiempo ha usado a gente, religiones, denominaciones, hasta el mismo cristianismo. Ha usado, desafortunadamente. Así como hizo con Cristóbal Colón, trayendo la Iglesia Católica Romana a Puerto Rico, matando muchos indios taínos, en vez de demostrar el amor de Cristo genuinamente. Oh, no, son salvajes. Oh, no están civilizados. Los matamos, les robamos el oro y lo esclavizamos. Eso es una verdad. Esa es una verdad. Pero porque eso haya pasado, no significa que vamos a tener odio a una raza completa porque son descendientes de los conquistadores o porque su aspecto es similar a la de ellos. Entonces, como esos conquistadores hicieron esas cosas, pues nosotros no queremos tener nada con su religión, cuando en verdad fueron esos conquistadores que se robaron la religión de los verdaderos y le pusieron una estampilla como si fuera de ellos en la Biblia, básicamente. Pero vamos a terminar de escuchar lo que ellos están diciendo aquí. Porque Dios no es como un humo, right? Que todo el mundo, Dios, yo te amo, y lo otro, chuito, como nosotros llamamos aquí. Chuito, tú sabes, tú me conoces, tú conoces mi corazón, ayúdame, right? ¿Quién es Dios? El libro de Lucas, capítulo 1, versículo 68. Okay. Bendito el Señor Dios de Israel. Dios es el Dios de Israel, el moreno, el latino, el indio nativo. Go ahead. Que ha visitado y redimido a su pueblo. No su. ¿De dónde él sacó esa parte? Que dice, Dios es el Dios de Israel, el moreno, el nativo y el hispano. ¿De dónde? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo puedes encontrar en la Biblia. No lo vas a encontrar en la Biblia. ¿Ve? Entonces tú puedes ver que aquí hay una falsa doctrina y que nos está enseñando que proféticamente que la palabra de Dios es real cuando dice que en los últimos tiempos nación se levantará contra nación. Personas en diferentes sitios haciendo diferentes cosas, se levantará uno con lo otro. El hermano se levantará contra el hermano. ¿Ve? Se está viendo eso. Vamos a dejar que se desarrolle un poquito a ver qué más tiene que decir este chamaco. Mundo. A su pueblo. Su pueblo. Hay una gente. ¿Quién es ese pueblo? El pueblo de Israel. No la gente que están allá, porque ellos se robaron esa tierra. ¿Lee? Y nos levantó un poderoso Salvador. Esa parte de Israel que él dijo, no se la voy a quitar. No voy a decirles que esa parte es falsa. Sí, es verdad. Pero que él está mezclando esa cosa con una falsa doctrina. ¿Cuál es esa falsa doctrina? Que solamente es para los morenos, para los nativos y para los hispanos. Cuando en verdad es para todas las personas en el mundo. Todo aquel que en él cree será salvo y tendrá vida eterna. Todo aquel que en él cree. ¿Ve? No
todo nativo, que en Él cree no todo hispano, que en Él cree no todo indio, que en Él cree no todo moreno, que en Él cree solamente, y ellos serán salvos, ¿no? Y yo te voy a decir algo que tú puedes buscar en la internet usted mismo. Cuando uno cree en Jesús y acepta a Jesús en su corazón, es Israel espiritualmente. Entonces, cuando ellos hablan de que solamente es para ciertas razas de gente, ¿cómo tú sabes que tú te perteneces a cierta raza cuando en el mundo entero se han mezclado diferentes razas, gente han viajado a diferentes países, mezclado familias, hay naciones que conquistaron otras naciones y tomaron control, hubo esclavitud, hubo mezcla? ¿Cómo tú vas a saber 100%? Vamos a decir, por ejemplo, Obama. Obama no es 100% moreno. Él tiene otras cosas que está mezclado en él. Tiene árabe. ¿Ves? Entonces, eso de que solamente ciertas razas y ya. Nosotros no sabemos 100% de dónde nuestra descendencia viene. Solo somos civiles nacidos en diferentes partes del mundo y pensamos de acuerdo a cierto aspecto, de acuerdo a cierta cultura, tradición, pensamos que somos de esa raza, ¿verdad? Pero no siempre es así, mi gente. Así que vamos a dejar que esto se desarrolle un poco más y voy a terminar el video con ciertos versículos de la Biblia. ¿Ese Salvador es quién? Cristo, el hombre negro que está en la Biblia. Y vamos a explicar eso un momento, ¿ves? En la casa de David, su siervo. O sea, es el linaje de reyes. ¿Lee? Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Desde Génesis hasta Deuteronomio. Y después de Deuteronomio hay que viene jueces y crónica. Y después los profetas. Después que dicen que hablan de la llegada de Cristo. ¿Ves? Salvación de nuestros enemigos. Eso Juan 3:16. Si tú eres un enemigo, si tú tienes ese entendimiento de que Dios ama el mundo tiene enemigos. ¿Dios ama enemigos? Si Él dice que Él va a salvarnos de enemigos, ¿cómo Él va a salvar los enemigos? Si Él ama el mundo entero. Sara, ¿lee? Sí, señor. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. ¿Quién nos aborrece aquí en Puerto Rico? América. Y nosotros queremos ser un estado de enemigos cuando tienen el Jones Act en contra de nosotros. Come on. Eso no es un país como Donald Trump nos está jodiendo la vida. Yo no puedo, porque nosotros somos los judíos, pero realmente somos los jodidos. ¿Cómo nosotros podemos ser una gente santa y estamos viviendo una vida maldecida? Vamos a empezar otra vez. ¿Y por qué ustedes creen que las iglesias no quieren hablar de este tema? Pues no les conviene. Del origen de los puertorriqueños. No les conviene. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú te das cuenta que tú eres un hombre elegido de Dios, lo que va a pasar es que Cristo va a regresar y va a destruir la inmundicia que está en el mundo. ¿Ok? Muchas de nuestra gente somos víctimas de la Iglesia Católica. O te tocaron como... Entonces, por eso es que hay muchos morenos hoy día, e hispanos, e indios, que cuando alguien viene con esto, ellos piensan en blanco, ellos piensan en la Iglesia Católica Romana, ellos piensan en las matanzas, ellos piensan en la imagen de César Borgia. Y por culpa de todo eso, ellos no quieren lidiar con las palabras que dijo Cristo Jesús. Ellos prefieren ser musulmán, ser ateo, ser otra cosa que tener algo en común con los blancos esclavizantes de hace 400 años atrás. Y eso fue una jugada del enemigo. Fue una jugada del diablo para que trate de robar la salvación de mucha gente allá afuera.
él había mencionado algo de los enemigos. Cómo que Dios va a amar a sus enemigos, que si esto, que si lo otro. Vamos a dejarlo que se desarrolle. Esta vez no lo voy a parar. Gracias a todos ustedes por los corazoncitos. Acuérdate de tap en la pantallita. Y pues eso me ayuda. Muchas gracias. Un niño o te robaron con la ofrenda. Uno u otro es seguro. Te voy a enseñar por medio de la Biblia por qué las iglesias no quieren enseñar esta verdad. Right. Porque si lo enseñan, Cuando ellos dicen iglesia, están hablando de la iglesia de Puerto Rico, que es la iglesia católica, que es la sombrilla de todas las otras religiones. Cristianismo, ¿verdad? Ellos predican que todo el mundo puede ser salvo, Jesucristo es un hombre caucástico, ¿verdad? Y vino a salvar el mundo. Pero eso no se encuentra en la Biblia. Pero si ellos predican que Jesucristo es un hombre negro por medio de la Biblia y que vino a salvar a su gente y solamente su gente, los israelitas, ¿qué va a pasar con la iglesia? Van a perder su poder. Su poder. Y los sacerdotes sabían eso. Mira, lee esto. Este es el libro de Juan, capítulo 11, versículo 49. Ajá. Entonces Caifás, lee. uno de ellos, sumo sacerdote aquel año. En ese año era el sacerdote, ¿verdad? ¿Qué dijo? Les dijo, vosotros no sabéis nada. So, le dijo a los fariseos, ustedes no saben nada. Lee. Ni penséis que nos conviene. Que nos conviene a la nación de Israel, le conviene que un hombre. ¿Un hombre? ¿Cuál hombre? Muera por el pueblo. Jesucristo, que muriera por el pueblo. Lee. Y no que toda la nación perezca. Toda la nación de Israel perezca. So, Jesucristo vino, al propósito de Jesucristo venir a la tierra en carne, era para morir para los pecados de su nación, la nación de Israel. ¿Eh? 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Jesucristo tenía que morir por la nación, no por el mundo, la nación de Israel. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno. Porque acuérdate, las 10 tribus, que es el reino del norte, se separaron. ¿De quién? El reino del sur. Había una división. Si uno lee la historia que se encuentra en 2 Reyes, capítulo 12, lee. Sí, señor. Si no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios. Por eso, eso fue el propósito de que, porque los fariseos y en conjunto con los romanos mataron a Jesucristo. ¿Cómo va a ser que el mundo ahora ama a Jesucristo, obedecen a Jesucristo, pero cuando anduvo en la tierra lo mataron? No tiene sentido. Él estaba predicando revolución, ¿entiende? Él era un revolucionario para su gente. Él vino, murió, permitió que lo mataran, ¿verdad? Para los pecados de su nación, y los sacerdotes en ese tiempo lo sabían, solo por eso fue que lo mataron. Hoy en día la iglesia católica y el cristianismo saben que ellos no pueden predicar eso. ¿Por qué? Porque se va a levantar el pueblo, la nación de Dios es Israel. Así es. So, tienen que predicar una mentira, a otro evangelio. Tengo pregunta en cuanto a eso. Hay un versículo bíblico que se suele utilizar, que es el versículo de Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más. Juan 3:16. Y ese es un versículo bien común, bien. Ahora, ese versículo realmente. ¿Cómo es el versículo? ¿Cómo va? ¿Cómo es? ¿Tú te acuerdas cómo es? Estoy fundido ahora mismo. That's fine. Pero tú conoces, pero tan siquiera tú conoces parte de eso, ¿right? Sí, claro. ¿Qué es lo que dice Juan 3:15? O 14. ¿Qué es lo que dice Juan 3:17? Ya te lo leí. Esa es la pregunta. No. Porque todo el mundo dice, porque el sacerdote dice, porque Dios amó al mundo y lo otro. Todo el mundo sabe eso. Cierra la Biblia. Y después cierra la Biblia, te dice, ok, ¿cómo tú te sientes ahora? Yo me siento bien porque Dios me ama. Dio a su hijo, a su hijo unigénico, para que todo aquel quien él cree. ¡Damn!
Ok, ahora, ¿cómo es Juan 3:17? No te voy a hacer. Exacto. Tienes que decirme cómo es. Sí. Eso es lo que la cosa es que ¿Viste cómo él dijo, damn? Como quien dice, coño, me encontraste algo ahí que no queríamos apuntar. Y es porque es verdad. La oración lo dice bien claro. Estamos en San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, no solamente los hebreos, no solamente los israelitas, no solamente los judíos, no solamente los escogidos, pero sino todo. ¿Ve? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo tengo otros versos aquí en la computadora que si quiere los puedo buscar en la Biblia. Es lo mismo, leyéndolo aquí o acá, es lo mismo. Letras, información, es lo mismo. Papel o en un dispositivo electrónico, es lo mismo. Pero que, ¿viste lo que está haciendo? Vamos aquí a Romanos 11. Y yo los voy a poner al tanto de ciertas cosas. El que está interesado en esto, por favor, tome nota. Y no se olvide de Gracias por su soporte. Romanos 11 dice, el remanente de Israel. Vamos a comenzar por el verso 1 de Romanos 11. Digo pues, ¿has desechado Dios a su pueblo? Lo dice en pregunta. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El moreno, cuando dijo el reino del norte y el reino del sur y 12 tribus, esa parte él estaba diciendo la verdad. Eso lo puedes encontrar en la Biblia. Hay 12 tribus en Israel: Benjamín, Leví, Judá, Jafé, entre otros que no me acuerdo ahora exactamente. Verso 2 en Romanos 11. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Ahora viene la pregunta. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Aquí te está enseñando algo dentro de Israel. La cizaña y el trigo. Pero cuando uno habla de Israel, tradicionalmente, culturalmente y educativamente, nosotros pensamos de que, ese es el pueblo de Dios, son unos santos todos. Y todos son inocentes. Cuando no es así. Judas traicionó a Jesús. Los fariseos y los escribas traicionaron a Jesús. Y si vamos para atrás en el Viejo Testamento, los judíos en ciertas ocasiones, aunque Dios los bendiga, ciertos de ellos hicieron puercaes, que es pecado. Y aquí podemos ver que habla de Elías en Romanos 11. Dice, ¿o no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel? O sea, Elías, un profeta bien importante en la palabra de Dios, invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor,
a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado. Eso está brutal, mi gente. Es como si tú estuvieras en el círculo de tu familia y de repente todos sus familiares, tíos, tías, hermanas, primos, madre, padre, se ponen en contra tuya para matarte. Eso está criminal, mi gente. Pero eso fue lo que le pasó a Elías. Lidiando con Israel. ¿Ve? Señor, verso 3 en Romanos capítulo 11, verso 3. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Verso 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y hasta el día de hoy, y si usted investiga, hay grupos de ricos, de millonarios, mezclados con judíos, que están lidiando con Baal. Verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Verso 6. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Ahora déjame buscar un poquito más aquí. Dice verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y así pasa, porque acuérdate, yo te dije, y lo vuelvo a repetir, todo el que acepta a Jesucristo en su corazón es espiritualmente Israel. Tal vez seas descendiente de Abraham, de Isaac y Jacob, pero como nosotros no podemos hacer un DNA test para hasta allá abajo, pues nosotros pues por fe somos Israel, ¿ve? Por fe, espiritualmente, ¿ve? Cuando Dios haga su nueva Jerusalén y lo traiga para acá, todo el que toma de esa parte de ese nuevo reino es un ciudadano de la nueva Israel, haciéndote israelita, si no es físicamente, espiritualmente, pero eres Israel, punto, y se acabó. ¿Ve? Verso 7 de Romanos capítulo 11. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Vuelvo y repito, así pasa a veces en nuestros círculos de amistades, de familiares, etc. Entramos a la verdad, dejamos el mundo secular, tal vez no seamos perfectos, tal vez jugamos Nintendo, tal vez vemos películas, a veces tal vez hablamos malito aquí o allí, o tal vez te dé una fumadita, una tomadita, pero todos somos proyectos bajo construcción, acercándonos poco a poco hacia el Señor. Porque nosotros tengamos ciertas fallas y porque gente sepa de nuestras fallas, no significa que eso nos quite de tratar de influenciar y de hablar de la palabra de Dios hacia otras almas allá afuera. Entonces,
como dice en el verso 7, y los demás fueron endurecidos. Se endurecen tus familiares o tus amistades o conocidos. El corazón de ellos se les endurece cuando tú les dices la verdad de la palabra de Dios. Cuando tú los despiertas de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas. Amén. ¿Qué pues lo que buscaba Israel? Estamos en Romanos 11, capítulo 11, verso 7. ¿Qué pues lo que buscaba Israel? No lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Eso está brutal, mi gente. Eso está brutal, mi gente, de todo corazón, con amor y cariño. Eso está brutal. ¿Cuándo tú has leído algo así de poderoso en tu iglesia? Y no que yo quiera echármela ni nada de eso, pero es una verdad. Hay una programación cuando uno va a la iglesia. Que sí, cánticos, que eso es lindo y bonito, sí. Pero la palabra de Dios, versos bíblicos que tú recibes en tu mente, no son muchos. Y la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu alma necesita palabra de Dios en tu vida. Pero hoy en día, desgraciadamente, de acuerdo a la rutina que yo he experimentado a través de los 38 años en mi vida que yo he vivido en esta tierra, los cristianos no leen sus Biblias en sus casas. Y es un milagro. Y si tú ves que alguien se saca una foto con una Biblia o algo así, es solamente de una ocasión para presumir de que leen la palabra diariamente, cuando no es así. Verso 7. Vamos a leerlo otra vez. ¿Qué pues lo que buscaba Israel? No lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor. Estupor es otra palabra para la palabra estúpido. Entonces, cuando tú ves a este tipo, Dios me perdone, y que Dios lo cuide y que se pueda arrepentir de sus falsas doctrinas. Pero cuando tú ves a este tipo hablando de lo que está hablando, y vino Derek Sander hablándole de que el Juan 3:16, que todo aquel que en él crea, el muchacho aquí es morenito, pues tiene un qué. Dios les dio el espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Ve? Entonces, aunque alguna gente tú les digas la verdad en la cara, ellos van a estar ciegos. Aunque vean la verdad en la Biblia, aunque la lean, aunque la oigan, Dios Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Desde esos tiempos de allá atrás, desde esos tiempos de Elías. ¿Por qué? Porque Dios habló, Elías habló con Dios en contra de Israel, de acuerdo a lo que habíamos leído anteriormente aquí en Romanos 11, que destruyeron los altares de Jehová y estaban dándole rendimiento a Baal. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado
la rodilla delante de Baal. Eso es lo que dijo Elías. O sea que el resto del pueblo de Israel estaba bregando con Baal, desafortunadamente. Vamos a continuar. Estamos en el verso 10 de Romanos 11. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Vamos a continuar, que ahora es que la cosa se va a poner buena aquí. Verso 11 de Romanos 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por tu transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Viste? Entonces, de alguna manera u otra, Dios permitió que cierta gente en Israel hicieran errores, hicieran pecados. ¿Para qué? En ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué en ninguna manera? Porque Elías y 7,000 de ellos estaban sirviendo a Dios. Déjame arreglar algo aquí que salió como una notificación. Me está moviendo, me está haciendo mover un cuadrito. Conectarlo. Ok, estamos de regreso. En ninguna manera. Verso 11 del capítulo 11 de Romanos. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Viste? Entonces, de alguna manera u otra, Dios permitió que Israel hiciera pecados para darnos paso a la salvación a los gentiles. Ahí, el morenito aquí, él aquí, no había mencionado la palabra gentiles. ¿Viste? Solamente habló de historia física, cosas que son los españoles, que si la católica romana, cosas así, pero nunca mencionó la palabra gentiles. ¿Por qué? Porque no le conviene. No le conviene. Terminamos de leer ese verso. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Y esa parte se refiere a Elías y los 7,000. Pero por su transgresión, ¿la transgresión de quién? De los que servían a Baal, vino la salvación a los gentiles para provocarles celos. Verso 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, está mencionando el mundo aquí y no está refiriéndose específicamente a Israel, sino que está refiriéndose a los gentiles, al mundo de los gentiles. ¿Ve? Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿cómo así? Entonces, cuando Israel pecó, fue riqueza para el mundo. Ahí lo dice. Ahí lo dice. En el verso 12 de Romanos capítulo 11. ¿Ve? Ahí lo dice, mi gente. Y si su transgresión, transgresión es cuando Israel hace pecado, rompe la ley de Dios. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. Defección es cuando Dios encuentra defecto en nuestra manera de cómo honrarlo. Y su defección, la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más
su plena restauración. O sea, nosotros creyendo en Cristo, eso que aceptamos a Cristo, que creemos en la palabra de Jesús, que creemos que todos pueden ser salvos, entonces, ¿cuánto más un israelita verdadero puede entrar para ser graftado en el árbol del olivo que es Israel? ¿Cuánto más su plena restauración? Verso 13 de Romanos capítulo 11. Porque a vosotros habló gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. 14. Por si en alguna manera puede provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. No dice todos, desafortunadamente. ¿Ve? Verso 15 en Romanos capítulo 11. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida eterna entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Yo no necesito explicarte esa parte ahí. Esa parte ahí habla más claro que un mismo gallo. Te está demostrando a través de los gentiles que no son originalmente Israel. Y acá te está hablando de que es para causar celos, para que los verdaderos de Israel se junten con los gentiles y entren en Israel. Verso 16 de Romanos 11. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Ve? Ahí es que vamos a entrar en el tema de las ramas. Verso 17 del capítulo 11 de Romanos. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, ramas que vinieron naturalmente en Israel, si la rama fue desgajada y tú siendo olivo silvestre significa una rama diferente a la rama original. ¿Ve? Y tú siendo olivo silvestre, o sea, gentil, has sido injertado en un lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces así también lo vemos en la naturaleza, porque Dios es tan poderoso y tan increíble que hizo poéticamente todo del Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, en nuestra creación, nuestra arqueología, nuestra naturaleza y todo. Y un ejemplo perfecto es cuando vemos en el mundo de la agricultura que hay palos de China o de naranjas y alguien viene y hace un injerto de otro tipo de árbol, ¿verdad? Y lo pone al árbol de la naranja. Es un injerto de otro tipo de rama y cuando tú haces el proceso para que esa rama se quede pegada al árbol, sobrevive y florece. ¿Ve? Qué hermoso es el Señor. Vamos a seguir leyendo aquí. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas, o sea que Cristo Jesús, Dios, cortó ramas originales para dar espacio a ramas de olivo silvestre. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. 18.
al tú ya saber esta verdad, no te la quieras echar haciendo desde que tú eres más importante que esta gente que está aquí. Los verdaderos y los originales, pero que algunos de ellos están bajo falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque él piensa que solamente los morenos, los nativos y los hispanos pueden tener salvación. Pero aquí yo estoy leyendo en Romanos 11, desenmascarando esa falsa doctrina. ¿Ve? Entonces, si regresamos para arriba, en Romanos capítulo 11, verso 7, cuando leemos esta pregunta, ¿qué pues lo que busca Israel? No lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. O sea que cuando tú le revelas la verdad a cierta gente, Dios mismo le dio un espíritu de estupidez. Dios mismo, de acuerdo a Romanos capítulo 11, verso 7, Dios mismo les dio ¿qué? Ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Yo puedo hablarle ciertas verdades a cierta gente por ahí por las redes sociales. Le puedo enseñar la evidencia. Puedo traerle el burrito para el agua. Pero ¿tú sabes qué? Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy. Y como está el chamaquito aquí, rama original, pero ¿qué pasa? Algunas de esas ramas fueron rotas para darnos paso a la rama silvestre, a los gentiles, como dice en Romanos capítulo 11. Espero que todos estén en órbita. Espero que pues estén entendiendo. Y si no están entendiendo, desafortunadamente, puede que tú seas uno de esos bajo la categoría del verso 8 en Romanos capítulo 11. O del verso 7 al 8. ¿Ve? Verso 11. La salvación de los gentiles. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Y en ninguna manera es Elías y los 7,000 que rechazaron doblarse a Baal, mientras que el resto de Israel lo hizo. Pero por su transgresión, ¿viste? Vino la salvación a los gentiles para provocarles celos, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Vamos al 13. Porque a vosotros habló gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, viste, no solamente habla de que si hebreos, que si morenos, que si indios o hispanos. No, menciona el mundo. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo. Y como habíamos hablado anteriormente en el Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea, todo aquel, no solamente el mundo de los judíos o el mundo de los hebreos, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda. Dice una
Verso 15 en Romanos 11. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida eterna entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. 17. Vamos para el 17. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. O sea, tú ves este tipo aquí. Tú ves lo que dijo. Somos inteligentemente para discernir. Pero ahora yo no me las voy a echar y decir, ese hombre es estúpido, está enseñando falsas doctrinas, que si esto, que si lo otro. No, mi deber es orar por él y desear que él encuentre la verdad, que se pueda arrepentir de sus falsas doctrinas y que deje el ego, la arrogancia y que acepte la verdad, como lo dice planamente en la Biblia, tan simple como eso. ¿Ve? Verso 18 en Romanos 11. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, básicamente, Israel crucificó a Jesús, rechazó a Jesús para darnos la salvación a nosotros los gentiles. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Quiénes? Los que estaban pendientes a Baal. Esos quien Elías estaba orando a Dios para que hiciera algo en contra de ellos. De acuerdo a Romanos capítulo 11. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Verso 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. ¿Viste? Entonces nosotros por fe somos Israel, por fe. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces, hay que orar por todos en el mundo. No sabemos 100% quién verdaderamente es Israel y descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque nosotros mismos con nuestros ojos no estábamos allá 2000 años atrás para confirmar, fueron los blancos, fueron los negros. ¿Verdad que sí? Entonces, tenemos que tener temor
Y tenemos que andar orando y deseando que todo el mundo sea salvo, porque uno no sabe si está orando por los verdaderos judíos o si está orando por la sinagoga de Satanás. Si uno está orando por los que adoran a Baal o si uno está orando por los que estaban en el grupo de Elías y los 7,000. ¿Ve? La cizaña y el trigo. Vamos para verso 23 en Romanos 11. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. O sea, nosotros, algunos de nosotros, gentiles, no somos Israel. Pero Dios porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, te cortó del mundo, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, o sea, Israel. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. O sea, esos israelitas que no creen en Jesús, cuando uno le habla la verdad, les predica la verdad, dice Dios, pues cuánto más rápido ellos van a regresar para atrás. En la fe, no en una nación, en cierto sitio, sino en la fe, que eso lo hace parte de la nueva Jerusalén. Amén. La restauración de Israel, verso 25, que diga, sí. Verso 25 del capítulo 11 en Romanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y no solamente estoy hablando del Israel literal, físico, sino espiritualmente. El Israel espiritualmente también puede pasar por un estupor, por un endurecimiento. ¿Ve? Y eso que sufrieron los 12 discípulos con el resto de Israel, persecuciones y diferentes cosas así, también nosotros vamos a pasar por esas cosas. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos están matando. Ah, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo todavía está aquí lidiando. Pero cuando el Espíritu Santo sea quitado del medio, como dice en 2 de Tesalonicenses 2, ahí es que va a pasar el caos. Ahí es que va a pasar el desastre increíble. Ahí es que se le va a levantar y muchos de nosotros nos vamos a sentir como José. ¿Verdad? Que José fue vendido por sus hermanos hacia los egipcios. Y los hermanos de José le mintieron al papá. Ah, él murió así, porque esto, porque lo otro. Un león se lo comió, esto y lo otro. Mientras que José fue esclavizado a Egipto. Y Egipto representa, pues, gobierno. En Egipto, Osiris, ¿verdad? Esas cosas que ellos adoran, pirámides. Cuando miran la moneda en el dólar americano, también la pirámide y un ojo como si fuera Osiris. Espiritualmente, ese tipo de principado o potestad es transferida de un imperio a otro. Pero ese mismo poder de Satanás está ahí manipulando detrás de las escenas. Verso 25, en el capítulo 11 de Romanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ya eso está establecido en esa parte. Ahora vamos a leer la otra parte, pero antes de eso, les quiero refrescar la memoria con lo que este predicador estaba enseñando y hablando aquí. Vamos allá. Estamos llegando al final del video, no se preocupen. Y ya eso es clave para todo el mundo. Pero no, así no es. Lee. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, vamos a ir parte por parte. ¿Quién es Dios? Vea Lucas 1:68. Porque Dios no es como un humo, right? Que todo el mundo, Dios te amo, a ti lo otro, chuito, como nosotros llamamos aquí. Chuito, ya tú sabes, tú me conoces, tú conoces mi corazón, ayúdame, right? ¿Quién es Dios? El libro. Antes de que él siga desarrollando aquí, te tengo que decir algo. Eso es algo bien grande en los falsos profetas. Ellos tratan de usar carisma para tratar de sacarte una sonrisa mientras ellos te engañan bajo una falsa doctrina. Y yo creo que estén ustedes pendientes a eso. No sean vendidos por riquezas, por materialismo, por vanidad o por cosas superficiales ligado con carisma. No se vendan por eso, mi gente. Acuérdense de Jesús, cómo él vino. Él era humilde. Nació en un pesebre. Entró por Israel en un burrito. Anduvo con los pobres, con los enfermos, con los endemoniados. No estaba con los ricos, educados, certificados, millonarios que tienen templos y cosas materialísticas y terrenos y ¿cómo se dice? Títulos de propiedades y cuánta cosa. No estaba pendiente de esas cosas. Pero en el mundo que vivimos hoy día, desgraciadamente muchas veces es así. Si no tienes los credenciales, si no fuiste al colegio de teología, nada de nada. Y Jesús en la Biblia nunca dijo eso, de que tú tienes que ir a un colegio de teología o a una academia o a una universidad para que puedas enseñar la Biblia. Nunca dijo eso. Vamos allá, vamos a terminar lo que la batería se me está muriendo. Lucas, capítulo 1, versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel. Dios es el Dios de Israel. El moreno, el latino, el indio nativo. Go ahead. Mentira. Es todo aquel que en él cree. Gentiles. Ramas silvestres. ¿Ve? Como te lo había leído aquí en Romanos 11. ¿Ve? Que ha visitado y redimido a su pueblo. No su mundo. A su pueblo. Su pueblo. Hay una gente. ¿Quién? A su mundo sí, papá. Porque aquí lo acabamos de leer, mi gente. Aquí lo acabamos de leer. ¿Dónde está? Espérate. Discúlpenme. Que había brincado a otro sitio aquí rapidito. Verso 17 en Romanos 11. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, o sea, Israel original, y tú, siendo olivo silvestre, o sea, gente gentile que no es Israel, has sido injertado en el lugar de ellas. Un injerto que no es natural.
Ya lo había leído en unos versos más adelante. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, los que adoraban a Baal, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué es lo que Dios no te perdonará? Cuando tú te pones arrogantes contra las ramas originales. Eso es lo que Dios no te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. No seas racista, ni para los morenos, ni para los blancos, ni para los indios. No seas racista. Alguna gente a veces se creen como si fueran algo más allá de otras razas porque se creen que Jesucristo es blanco, que Dios, de acuerdo a la imagen de Da Vinci, que estaba tocando y que supuestamente el dedo de Dios, el humano tratando de tocar el dedo de Dios, entonces se creen que porque son blanquitos, se creen que son más especiales que otras razas en el mundo. Mentira del diablo. Anda siempre en bondad. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pies. No te ensoberbezcas, sino teme. Verso 21 de Romanos 11. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado si no andas en bondad. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. ¿Quiénes? Esas ramas originales que fueron cortadas serán regresadas. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado por naturaleza, es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. La restauración de Israel, verso 25 en el Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Ve? Ahora vamos para Mateo 5. Mateo capítulo 5, verso 38. Pero antes de leer eso, vamos a terminar lo que él había dicho aquí. ¿Quién es ese pueblo? El pueblo de Israel. No la gente que están allá, porque ellos se robaron esa tierra. ¿Lee? Y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Ese Salvador es quién? Cristo, el hombre negro que está en la Biblia. Y vamos a explicar eso un momento. ¿Ves? En la casa de David, su siervo. O sea, es el linaje de reyes.
Lee. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Desde Génesis hasta Deuteronomio, y después de Deuteronomio hay que viene jueces y crónica, y después los profetas después que dicen que hablan de la llegada de Cristo. ¿Ven? Salvación de nuestros enemigos. Eso Juan 3:16. Si tú eres un enemigo, si tú tienes ese entendimiento de que Dios ama el mundo tiene enemigos. ¿Dios ama enemigos? Si Él dice que Él va a salvarnos de enemigos, ¿cómo Él va a salvar los enemigos? Si Él ama. Entonces, básicamente, Él te quiere decir aquí que Dios va a salvar a los morenos, a los hispanos y a los nativos indios de los enemigos que le hicieron esa tragedia durante los años de las conquistas, como ejemplo Cristóbal Colón, entre otros, Juan Ponce de León, entre otros, ¿verdad? Entonces, él habla de enemigos, menciona enemigos, y está hablando de que Dios nos va a salvar de nuestros enemigos. Entonces, ¿cómo es que esto y que lo otro, que tenemos que amar a nuestros enemigos? Dice aquí. Al mundo entero. Sara, lee. Sí, señor. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. ¿Quién nos aborrece aquí en Puerto Rico? América. ¿Y nosotros queremos ser un estado de enemigos cuando tienen el Jones Act en contra de nosotros? Come on. Eso no es un país como Donald Trump nos está jodiendo la vida. Yo no puedo, porque nosotros somos los judíos, pero realmente somos los jodidos. ¿Cómo nosotros podemos ser una gente santa y estamos viviendo una vida maldecida? Ok. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 5 para refutar lo que él acabó de decir ahí mismo. Mateo capítulo 5, verso 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¡Wow! Se me explotó la cabeza ahora mismo, porque lo que él acabó de decir en ese video, hebreo israelita, Israel unido en Cristo, que tienen diferentes campamentos a través de la faz de la tierra. Mi gente, literalmente, esta falsa doctrina se está esparciendo a través de la faz de la tierra. No se me duerman, porque van a haber hijos e hijas conocidos que se van a tropezar con estas falsas doctrinas y se creen que adorar un Jesús negro y se creen que adorar un Jehová negro es lo que lo va a llevar a la salvación, mezclado con tener riña contra esos que se parecen blanquitos. Eso está mal. Eso es una falsa doctrina de demonios, una falsa doctrina del diablo. Y como te había leído en Romanos 11, hay un estupor que él tiene mandado por Dios mismo. Mitad de camino en el párrafo de Romanos 11, ahí lo vas a ver. Ya lo había leído. Me queda poca batería. Tengo que terminar y cerrar esto. Pero toda la gloria y la honra va para Dios. Yo solamente soy un instrumento que me está usando para desarrollar y manifestar estas cosas que le estoy compartiendo a todos ustedes. ¿Ves? Yo soy igual que ustedes o menos que ustedes. Amén. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 38. Rapidito nos vamos por ahí. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Tiene una riña contra Donald Trump y mencionan que el Jones Act y todas las cosas malas que el gobierno americano está haciendo. Pero ¿qué te dice Dios en Mateo 5, verso 38?
que ames el malo, pero difícil es hacerlo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque hay un endurecimiento en Israel físico, tal igual como al espiritual. Hay un endurecimiento en el corazón, desafortunadamente. No en todos, pero en algunos. 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. 42. Verso 42. En Mateo capítulo 5. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Como el chamaquito aquí está hablando. Aborrece a tu enemigo. Mira lo que está haciendo los blancos. Mira lo que está haciendo América. Mira lo que está haciendo Donald Trump. Mira lo que está haciendo el Jones Act a Puerto Rico. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Ve? Eso es el deber de nosotros como cristianos. Y aunque nosotros hablemos la verdad en las redes sociales, nosotros tenemos que amar a esa gente que nos aborrecen, que nos tratan indiferentes, que ya no nos reconocen, mas nos ignoran. Verso 43 en Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y el morenito aquí no estaba diciendo eso. Bendecid a los que os maldicen. O sea que nosotros, nuestro trabajo es orar por Donald Trump, bendecir Donald Trump, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versos 38 al 48. ¿Ve? Pero si nosotros tenemos una mente carnal, con razonamiento y lógica terrenal, así es que vamos a pensar como este chamaquito. Pero esto, pero lo otro, un tipo de odio, ojo por ojo, diente por diente, el que me la hace, me la paga. Pero aquí Dios dice, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Vamos a repetirlo otra vez para que se le quede en la mente de algunas personas por ahí. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Tú crees que yo estoy enseñando una falsa doctrina? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a dejar de enseñar amor? ¿Me vas a tratar de indiferencia? Estás yendo en contra de la palabra de Dios, de lo que dice aquí en Mateo capítulo 5, versos de 38 al 48. Hello. Tal vez no quieres ver eso. ¿Por qué? Porque tal vez tú seas uno de esos de Romanos capítulo 11, versos del 7 al 8. Personas que tienen un endurecimiento en el corazón, un estupor. Que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen.
Verso 45 en Romanos, en Mateo capítulo 5. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo yo puedo ser hijo de Dios? El Padre que está en los cielos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pues entonces uno tiene que estar orando por los iluminados, de que se arrepientan, puedan llegar a la salvación. Pues entonces uno tiene que estar orando por John Epstein, de que se arrepiente y llegue a la salvación. Pues entonces uno tiene que estar orando por Bill Gates, de que se arrepiente y llegue a la salvación. Pues entonces uno tiene que estar orando por el gobernador de Puerto Rico, por alcaldes en diferentes áreas, aunque sean corruptos o lo que sea. Hay que orar por ellos para que ellos puedan llegar a la salvación y uno demostrarle amor a ellos. Así es que nosotros somos hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esa es una pastilla difícil para tragar. Y ahí está la arrogancia, ahí está el ego. No, pero es que esto, ojo por ojo y diente por diente. Cuando Jesús lo dice ahí bien claro en Mateo 5, versos 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y así pasa a veces cuando nosotros hablamos en contra de falsas doctrinas, de idolatría o revelamos ciertas verdades. A veces es como un verso bíblico que dice por ahí, os he hecho pues vuestro enemigo porque os digo la verdad. Y así es desafortunadamente a veces. A veces uno le dice las verdades a la gente y como la palabra de Dios es espada de doble filo, a veces puede que incomode. Y ya con uno no le gusta, no le caiga bien la persona. Pero ¿sabe qué? Dios dice que no aborrezcas a tu prójimo, sino que lo ames. Pero como hay arrogancia, como está el ego, como yo fui y establecí y así es la relación y así se va a quedar, pues hay consecuencias para ti por eso. ¿Viste? O para mí. Si es que yo estoy en el mal camino y siento riña contra alguien allá afuera. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces, Dios compara a esa gente que solamente puede amar a sus conocidos, a sus seres queridos y nada más, ellos nada más, y ellos mismos se llaman ser cristianos. Dios llama a esas personas igual que los pecadores. ¿Qué gran cosa tú haces si solamente amas a los que te aman a ti? Así también se portan los pecadores. Entonces, si nosotros nos llamamos cristianos, nuestro trabajo y nuestro deber es amar a todos, así sea a nuestros propios enemigos.
¿Para qué? Para que seáis, como dice en el verso 45 de Mateo 5, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Más claro no canta el gallo. Acabamos de refutar esa falsa doctrina de los hebreos israelitas. Gracias a todos ustedes por estar aquí en esta sintonía. Dios los bendiga a todos de una manera sobrenatural y poderosa. En el nombre de Jesús, tu hermano la fe, Omar. Amén. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Si tú solamente amas a tu gente que te quiere, ¿qué cosa increíble tú estás haciendo? Te está preguntando Dios aquí. Tú no me conoces. Tal vez yo he dicho cosas que tú no estás de acuerdo o lo que sea. Pero Dios te dice aquí, en este día, a través de su palabra en Mateo capítulo 5, versos del 38 al 48. Saluda, aunque no conozca. Saluda, aunque tú creas que es un falso profeta, aunque tú creas que es una falsa doctrina, aunque tú creas que ese sea tu enemigo. ¿Por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Nada te cuesta hacer un gesto positivo para una persona o un desconocido. Nada te cuesta, pero mucho en ganancia puedes conseguir. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo aquí mismo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestro enemigo y bendecir a los que os maldicen. Haced bien a los que los aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hasta la próxima, mi gente. Los quiero, los amo mucho. En el nombre de Jesús. Espero que ustedes no tengan ningún espíritu de estupor, como dice en Romanos, capítulo 11, del verso del 8 al 9 o del 7 al 8, que hubieran tenido oídos para escuchar lo que se compartió aquí en este día y que tuvieran ojos para ver lo que se había enseñado aquí. Amén. Bueno, que tengan un lindo y bendecido día, una buena mañana, una buena tarde y una buena noche. Hasta la próxima.